Desensibilización sistemática. Wolpe formuló las bases teóricas de la desensibilización sistemática en el año de 1958 a partir de los trabajos realizados sobre las neurosis experimentales inducidas en gatos, basándose en una generalización del concepto fisiológico de inhibición recíproca. Antes de que Wolpe presentara su técnica, aparecieron procedimientos muy similares en Europa y en Estados Unidos. En Francia, en 1893, Edouard Brissot trató los tics con esta técnica. En Alemania, Johannes Schultz creó el entrenamiento autógeno. En el año de 1928, James Alexander utilizó la técnica denominada desconexión de pensamientos perturbadores. Por último, tenemos a Inglis Buckbee con el procedimiento de sustitución. La desensibilización sistemática es un tratamiento orientado a la aproximación, en donde los pacientes construyen una jerarquía de las situaciones temidas y se imaginan a sí mismos en distintas situaciones bajo un estado de relajación, un estado incompatible con el estado de ansiedad. El terapeuta explica al paciente que al protegerse de una situación temida es autoderrotista, puesto que no existen oportunidades para probarse a uno mismo y desarrollarse a través de nuevas experiencias. Puesto que el individuo nunca se encuentra con el estímulo temido, ¿cómo puede estar seguro de que no puede afrontarlo? Se debe alentar a las personas que padecen un trastorno de ansiedad para que experimenten y aprendan a través de la experimentación que su temor está mantenido por una ausencia de contacto con el estímulo temido. En los tratamientos basados en la aproximación, dos conceptos son de crucial importancia: la exposición gradual y la exposición en vivo al estímulo temido. La exposición gradual garantiza que el paciente no irá demasiado deprisa a lo largo de la jerarquía y evita experiencias de fracaso. La exposición en vivo es también un componente crítico del tratamiento basado en la aproximación, puesto que es una forma segura de acceder a las cogniciones cuando están candentes y representan la prueba definitiva de si el temor está o no justificado, de si el paciente piensa realmente que puede afrontarlo. Los dos métodos de relajación, la relajación progresiva y la relajación autógena, son igual de aconsejables como parte de la desensibilización sistemática o como una parte independiente del tratamiento. La relajación progresiva consiste en tensar y relajar sucesivamente grupos específicos de músculos. El entrenamiento autógeno induce la relajación, surgiendo sensaciones de calor y pesadez en el cuerpo, y puede decirse que, en cierto sentido, es más cognitiva que la relajación progresiva. Ambos tipos de relajación requieren de la práctica diaria. Pueden practicarse a horas fijas o como respuesta para afrontar el estímulo temido. Consideraciones que debe tomar en cuenta el terapeuta para decidirse por esta técnica. Determinar si el paciente puede aprender a lograr un estado de relajación profunda. Hacer una distinción entre ansiedad racional y ansiedad irracional. La ansiedad es irracional si el individuo con fobia tiene la habilidad de afrontar la situación o el objeto temidos y no existe un peligro claro inherente, como el miedo a los payasos, por ejemplo. Si el individuo carece de las habilidades para afrontar la situación o el objeto temidos y si la situación es peligrosa, entonces la ansiedad y la evitación son razonables. Descartar para el tratamiento a aquellos pacientes que dicen sufrir numerosas fobias. Averiguar si el paciente puede experimentar una imagen clara, vívida del estímulo fóbico. Si el paciente no puede llevar a cabo esta parte, se deberá proceder con la desensibilización en vivo. Una vez que el terapeuta tiene claro que la desensibilización sistemática es indicada y que el paciente puede sacar provecho de esta técnica, se comienza con los siguientes pasos. Entrenamiento en el empleo de la escala SUDS, escala de unidades subjetivas de ansiedad. El entrenamiento consiste en la petición del terapeuta para que el paciente piense en la ansiedad más aterradora que haya experimentado, y se le asigna el número 10. Luego, se le pide al paciente que recuerde la experiencia más tranquila y se le asigna el número 0, y es así como se polariza la escala. Después,
El paciente colocará experiencias que se encuentran dentro de estos niveles, un completo análisis conductual y el desarrollo de una jerarquía de miedos. Una jerarquía de ansiedad es una lista de estímulos evocadores de ansiedad, relacionados con el contenido y ordenados según la cantidad de ansiedad que provocan. Su construcción inicia a la vez que el entrenamiento de relajación. La mejor fuente de información sobre los acontecimientos que provocan ansiedad es el paciente mismo. Es importante alentar al paciente para que genere tantos detalles como sea posible, ya que estos permitirán al terapeuta desarrollar una escena clara y provocadora. Entrenamiento en la relajación muscular profunda o en algún otro procedimiento de relajación. La combinación de la exposición en la imaginación de la jerarquía de miedos junto con el establecimiento de una respuesta de relajación profunda en el paciente conforma la desensibilización sistemática propiamente dicha. Cuando están construidas las jerarquías y el paciente ha aprendido a relajarse, se puede comenzar con la desensibilización. Suponiendo que la relajación se ha desarrollado adecuadamente, el terapeuta se encuentra preparado para empezar con las presentaciones de las escenas. Se sugiere comenzar con una escena de control o una escena que no produzca ansiedad. El propósito de la escena de control consiste en confirmar al terapeuta que el paciente visualiza adecuadamente y responde apropiadamente. El terapeuta pide al paciente que se imagine las escenas justo como las describe. Se le enseña al paciente a que levante su dedo índice cuando visualice claramente la escena. El terapeuta deja que el paciente visualice la escena durante 5 segundos. El terapeuta le pide al paciente que deje de visualizar la escena y le pregunta el grado de ansiedad que experimentó en la escala SUDS. El terapeuta le pide que concentre otra vez la atención en la relajación y que señale el momento que haya vuelto al nivel 0. El terapeuta le pide que imagine otra vez la escena descrita anteriormente. Después, el paciente entrenado levantará su dedo índice indicando que ha visualizado la escena. El terapeuta espera durante 5 segundos y le pide al paciente que deje de visualizar la escena. Le pregunta dónde se encuentra en la escala de ansiedad y si el paciente responde que en el 0, entonces no tuvo reacción en lo absoluto y significa que se ha logrado el objetivo. Se repite el procedimiento a lo largo de varias sesiones hasta lograr llegar a nivel 0 en cada uno de los miedos de la lista. Cuando el paciente no puede aprender a relajarse, la alternativa es la desensibilización en vivo, que implica una exposición directa y graduada a los objetos o situaciones temidos. El procedimiento se diferencia ligeramente de la desensibilización en la imaginación en el aspecto de que no se emplea una técnica de relajación. Por el contrario, el terapeuta utiliza la relajación terapéutica para provocar ansiedad e inhibir las respuestas emocionales. La desensibilización sistemática es apropiada para el tratamiento de fobias, miedos y ansiedades. Es útil para descondicionar miedos asociados con el trastorno del estrés postraumático y algunos síntomas de agorafobia. Se aconseja al terapeuta utilizarla con una amplia variedad de problemas, con el fin de tener mayor información sobre sus ventajas y limitaciones.